Muy buenos días a todas las personas que a esta hora han tenido la delicadeza de conectarse con nosotros y a todos los que en algún momento podrán tener acceso al video de este nuevo contacto. Les habíamos comentado hace unos días que habíamos cerrado el ciclo de los paneles informativos con los decanos de las facultades a propósito de la planificación y organización para el reinicio de las actividades docentes, pero decidimos que también sería importante aprovechar esta oportunidad para poder conversar con ustedes sobre otros aportes que la Universidad de Oriente ha estado haciendo durante este periodo de aislamiento social, donde las personas han estado trabajando a distancia y también hemos estado, por supuesto, aportando desde diferentes lugares a lo que está haciendo el país. Y hoy, justamente nuestro panel informativo, vamos a dedicarlo a la ciencia que hemos hecho desde la Universidad de Oriente y a cómo hemos podido compartir y aportar al Consejo de Defensa Provincial, al territorio, a otros espacios, desde nuestro conocimiento de lo que han hecho nuestros profesores, nuestros investigadores, justamente para poder poner a tono a la universidad en medio de una circunstancia tan difícil, donde la ciencia sigue siendo una apuesta por el desarrollo. Quiero aprovechar también esta transmisión que se está produciendo hoy, 20 de mayo, desde el Salón 70 aniversario de la Universidad de Oriente, para dos cosas. La primera es saludar desde aquí y felicitar con un fortísimo abrazo desde su universidad a la doctora Marta del Carmen Mesa Valenciano, viceministra primera del Ministerio de Educación Superior y que fuera rectora de nuestra Casa de Altos Estudios durante mucho tiempo, por haber llegado hoy a un nuevo aniversario que ustedes van a ver poder en las redes, pero al final ella no lo va a ocultar nunca. Un fuerte abrazo para usted, de toda la comunidad universitaria, y como siempre, seguramente está trabajando y que tenga un día también muy provechoso. Y hemos recibido también desde las redes sociales múltiples interrogantes relacionadas sobre el momento en que vamos a entrar de nuevo a las actividades académicas. Ya incluso se está barajando fecha, la gente nos pregunta qué se ha dicho, que han dicho que vamos a entrar el día tal, el otro día. Yo les digo que todas las posibilidades existen, o sea, hay muchas dentro del plan de medidas para el reinicio paulatino y gradual a la normalidad. Hay muchas propuestas que tienen que ver con fecha, que tienen que ver con el comportamiento de la COVID, que dependen del estudio que se está haciendo aleatoriamente sobre los nuevos casos. Por lo tanto, cualquier decisión estará determinada por los resultados de eso y, lo más importante, por el comportamiento de las personas en la observación de las medidas de protección. Por lo tanto, hasta este momento en que estamos conversando, no está definido oficialmente ninguna fecha para ir regresando a la normalidad de forma paulatina, ni para el regreso a las actividades docentes, al menos en la Universidad de Oriente. Inmediatamente que esta información la tengamos en las manos, la publicaremos por todos los medios y ustedes también van a tener la posibilidad de enterarse. Mientras tanto, manténgase en su casa, siga haciendo las cosas que está haciendo hasta ahora, siga terminando su trabajo, siga escribiendo su tesis, siga poniendo sus artículos y prepárese para que tengamos también un reingreso a nuestra universidad de calidad y, por supuesto, a la altura de lo que se necesita. Les decimos, estaremos hablando hoy en nuestro panel informativo sobre la ciencia universitaria y el aporte que hemos hecho, así que veremos, porque este no es un proceso que comenzó ahora, sino que tiene también sus antecedentes. Nos vamos a una pausa y regresamos en minutos para seguir conversando sobre la ciencia en tiempos de COVID-19. La creación del ministerio empieza en un momento en que está en boga la gestión del jefe de la revolución por lograr un compromiso en el desarrollo científico en nuestras universidades. Y no solamente para los profesores, sino para los estudiantes también. La Universidad de Oriente, institución con 65 años de vida, cuenta entre sus misiones con aportar al desarrollo de la sociedad. Defiende su lema de hacer ciencia y conciencia desde las investigaciones científicas y su aplicación por medio de maestrías, doctorados y resultados de sus centros de estudio. La Universidad de Oriente pasa a estructurarse en redes alrededor de prioridades, también con intereses locales. Es por eso que hoy tenemos la propuesta de 14 redes, de las cuales
11 están funcionando de forma activa. La Casa de Altos Estudios Oriental lidera la formación de doctores y másteres de la región en cooperación con centros de educación superior que tuvieron su génesis en la propia Universidad Santiaguera. La Universidad de Oriente es fuerte en informática, en electrónica, en ciencias básicas. No podemos dejar de mencionar ciencias básicas, es decir, matemática, física, química, biología o bioquímica, realmente para el desarrollo científico. El trabajo en redes realmente es una fortaleza porque aún esfuerzos promueve todo lo que es la investigación interdisciplinaria, aprovecha las fortalezas de cada grupo de investigación y además con nuevas propuestas de proyectos internacionales o de financiación nacional que aunan o que necesitan un enfoque multidisciplinario, estamos poniendo a prueba este trabajo que además ha tenido muy buena acogida dependiendo también de los grupos en los que se trabaja. Aportes de impacto y contribución a la producción social es una dimensión que tiene como columna vertebral esta alma mater. Presenta resultados relevantes que la confirman como universidad que avanza en el trabajo científico y en el posgrado. La labor constante de sus 2 entidades de ciencia e innovación tecnológica y de sus 11 centros de estudio hacen posibles aportes significativos. Destaca el impacto a nivel local de todo lo que tiene que ver con el desarrollo agrícola. También tenemos 2 centros o ESIT de relevancia nacional con liderazgo nacional establecido que atienden en un caso las aplicaciones del campo electromagnético en la industria, la agricultura, la medicina y el medio ambiente, y en el otro caso tenemos el Centro de Biofísica Médica también con relevancia nacional. En estos 20 años, 72 estaciones de trabajo nuestra para la transmisión, visualización y almacenamiento de imágenes han sido instaladas en todo el Sistema Nacional de Salud. El sistema nuestro para estudios del sistema vascular periférico se encuentra instalado en todos los hospitales provinciales cubanos que cuentan con servicio de hemodinámica vascular. También 3 generaciones de equipos de resonancia magnética de imágenes han sido instalados en el sistema de salud en los años 90, fundamentalmente, y esto constituye realmente un hito de la tecnología médica cubana. Universidad de Oriente, una universidad mambisa que desde la tierra indómita trabaja por perfeccionar el vínculo con su sociedad, con la Cuba de hoy que necesita constancia, innovación, impacto, actualidad. Y bien, ya estamos de vuelta en nuestro panel informativo hablando de la ciencia que se ha hecho, de lo que hemos estado trabajando desde diferentes esferas, diferentes temáticas en nuestra Universidad de Oriente. Y tengo la inmensa satisfacción de poder estar acompañado hoy con la doctora Aymara Reyes Saborit, vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales, pero ella le gusta decir que su mejor título es ser profesora del Departamento de Psicología. Y como además también como vicedecana atiende las investigaciones, con la doctora Aymara vamos a estar conversando justamente desde la psicología cuáles son los temas en los que hemos estado trabajando, temas que además han de servir o han servido para poder estudiar el fenómeno y poder también ayudar a comprender esta situación. Buenos días, Aymara, bienvenida a este contacto con la audiencia de la universidad y del mundo, claro está. Y bueno, ¿en qué han estado trabajando los psicólogos de nuestra universidad? ¿Cuáles son los principales temas que han aportado? Y bueno, eso, ¿cómo ha repercutido también en el manejo de la situación aquí en Santiago de Cuba? Ya bien, sí. Buenos días, Víctor, y bueno, gracias por la invitación al panel. Bueno, primero quiero resaltar que es decir, las investigaciones que están en desarrollo y que comentaré hoy aquí forman parte también de una fortaleza que hemos logrado desarrollar en estos momentos, es la integración que hemos tenido las 2 sociedades científicas y profesionales que aglomeran al gremio de psicólogos, dígase la Sociedad Cubana de Psicología y la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud y el Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Dirección Provincial de Salud. Entonces, de conjunto, los psicólogos hemos trabajado en función de ir organizando un número de investigaciones que pueden ir ilustrando, digamos, cuál ha sido la consecuencias desde el punto de vista psicológico de esta situación asociada a la pandemia. En un primer momento estamos desarrollando un estudio
de corte etnográfico con enfoque cualitativo, donde pretendemos evaluar la relación entre el comportamiento y la percepción de riesgo de la población santiaguera. Y para eso estamos realizando diferentes interpretaciones vinculadas al análisis de contenido, de imágenes, de videos, que ilustran pues el comportamiento de riesgo de la población de Santiago de Cuba. Ese es un primer estudio que estamos desarrollando. También estamos trabajando en un estudio del impacto psicológico de la COVID en la población de Santiago de Cuba. Y para eso hemos desarrollado diferentes acciones. En un primer momento hemos diseñado una encuesta para evaluar este impacto psicológico en la población y también en el personal de salud. Específicamente aspectos relacionados al estrés secundario, a situaciones traumáticas. También estamos diseñando una investigación en función de poder caracterizar las principales demandas que, desde el punto de vista de los problemas psicológicos y de las necesidades de acompañamiento y de atención psicológica, que llegan a través de la línea confidencial 103 con vida, donde también se han incorporado profesores de la universidad, profesores y estudiantes de la universidad en esta línea. Y también estamos trabajando en la evaluación de ese impacto a través del acompañamiento psicológico que se le dan a los recuperados de la COVID que están donando su plasma. Es decir, se han incorporado los psicólogos a este trabajo. También hemos tenido que, dadas las circunstancias, adaptar tareas de investigación de proyectos que ya venían desarrollándose a estas nuevas condiciones. Y así tenemos el proyecto asociado al Programa Nacional, el Programa Nacional de Sociedad Cubana. El proyecto se titula Intervención Psicosocial con Familias de Adolescentes y Jóvenes en la Formación de Orientadores de la Familia, que han tenido que utilizar las vías de la telepsicología, es decir, de la atención a distancia y de la atención a través de la vía telefónica para darle seguimiento a 20 adolescentes y sus familiares que forman parte de una secundaria básica de acá de la provincia de Santiago de Cuba. También estamos colaborando de conjunto con el centro, el Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Dirección Provincial de Salud y el Instituto de Ciencias Médicas, con un proyecto de investigación vinculado a los determinantes de la salud de la población cubana y que se han ido adaptando tareas o desarrollando tareas investigativas en función de estas nuevas circunstancias asociadas a la COVID. Y también quiero recalcar, es decir, que estas tareas a las que me voy a referir tienen un corte más asistencial, pero que también están vinculadas a los resultados de ciencia y que tiene que ver con la habilitación en el sitio web de la universidad, en el sitio de la tablilla, de un espacio de orientación psicológica donde tanto profesores, es decir, trabajadores en sentido general y estudiantes de la universidad pueden llegar a los profesores del Departamento de Psicología con sus principales demandas, con sus principales preocupaciones, y que es una vía que hemos utilizado también para darle atención de orientación psicológica a la población de la universidad, a las personas de la universidad, pero también a la población en sentido general que accede a esos sitios. Y bueno, es importante también recalcar, bueno, ya yo lo había mencionado, la incorporación de profesores y estudiantes a esta línea confidencial para brindar apoyo y acompañamiento psicológico, es decir, la línea con vida. Y también tenemos un espacio fijo en los medios, en la radio, específicamente en el programa Concierto Informativo, donde 3 veces a la semana va algún profesional de la psicología, es decir, no solo de la universidad, sino también, como les comenté, de estos otros, de las sociedades, diferentes sociedades y del Departamento de Salud Mental. Y estamos también ya incorporándonos a la revista Quédate en Casa, que se produce a través de Teleturquino y Lía Video. Muy bien, o sea, muy importante esto porque cuando hablamos de los psicólogos, la mayoría de las personas rápidamente lo asocia justamente a lo que se ha estado haciendo en todo el país y a lo cual ustedes también se han incorporado, que es el tema de la asistencia a las personas, de dar ayuda justamente para estas situaciones de aislamiento que generan un nivel grande de estrés. Pero lo más importante es que esto ha conllevado a que haya un grupo de investigaciones que nos dan una visión sobre cuál es el impacto real que ha tenido la epidemia, o sea, que no es solamente el tema de la salud, que tiene que ver también con las personas, cómo han enfrentado el aislamiento, cómo han enfrentado el redimensionamiento
de la vida en familia, que se ha hecho más permanente, con costumbres que se habían ido eliminando, y me imagino que eso sea muy interesante a partir de las cosas que ustedes están investigando. Ahora, Aymara, en las investigaciones en psicología llevan encuestas. La mayoría de las investigaciones tienen, por supuesto, lo más importante es que uno pueda interactuar con el individuo, poderlo evaluar en su contexto, pero las medidas de aislamiento que tenemos en estos momentos nos han llevado seguramente a adoptar nuevas variantes. ¿Cómo se han hecho ustedes a partir de estas tantas investigaciones que están haciendo para poder suplir estas técnicas que normalmente son las que se utilizan en psicología? Por eso te comentaba que en el estudio del impacto psicológico pues nos estamos enfocando actualmente, independientemente de que se diseñó la encuesta, es decir, nos estamos enfocando fundamentalmente a través de la información que podemos recopilar en esta línea confidencial 103 de las demandas que llegan de la población, de cuáles son las principales problemáticas, es decir, las principales demandas de orientación psicológica, y también a través de la participación del psicólogo en este grupo de acompañamiento psicológico a las personas que están recuperadas de la COVID y donando plasma. Evidentemente, es decir, ha cambiado la dinámica, no estamos todavía en condiciones de poder trabajar aplicando directamente a las personas encuestas, y por lo menos está el instrumento a disposición del Departamento de Salud Mental de la Dirección Provincial de Salud, y ellos están valorando cuáles son las opciones que van a poder utilizar para poder aplicar esta. Sí, claro, porque Amaro, hay que utilizar mucho las tecnologías, o sea, los teléfonos, hay que utilizar también el WhatsApp, el Messenger, la gente interactuar, conversar por esa vía, que es un poco más difícil. Y yo me imagino que no solamente el impacto que eso ha tenido en la gente, sino el impacto que eso tendrá después de un periodo prolongado de aislamiento, ¿verdad? Que las personas han tenido que cambiar su dinámica de relaciones, que han tenido, desde el punto de vista psicológico, han tenido también diferentes niveles de trauma, puede decirse de alguna manera, y que ahora viene entonces, cuando comienza el periodo de la normalidad, entonces volver nuevamente a cambiar una dinámica que ya se ha preestablecido, porque ya llevamos ya un par de meses, más de 2 meses en esta situación. O sea, me imagino que también dentro de las investigaciones ustedes están previendo no lo que está pasando ahora, sino cómo poder ayudar a enfrentar de nuevo el proceso entonces de salida gradual del aislamiento social. Es eso, también eso está dentro de esas investigaciones. Incluso también, es decir, ya estamos pensando, porque es decir, existe un grupo, digamos, de coordinación de todos estos aspectos, de todas las acciones que se están realizando vinculadas a la COVID, no solo desde el punto de vista investigativo, sino también estas que tienen una salida más asistencial o más comunicacional. Estamos también pensando en es decir, cómo podemos enfocar todo lo que tenga que ver no solo con la investigación psicológica, sino con acciones propias, profesionales, para el periodo post pandemia, es decir, para el periodo de readaptación a la nueva realidad que ocurra. Es decir, en ese sentido estamos organizándonos y pensando pues cómo enfocarlo, no solo desde el punto de vista asistencial, sino también desde las investigaciones que se desarrollen, y también hemos pensado en ese proceso, estamos diseñándolo, incorporar por supuesto a nuestros estudiantes de la Universidad de Oriente, es decir, como centro formador de psicólogos en la región oriental, para poder también evaluar ese impacto y esa capacidad de resiliencia, de readaptación que podemos desarrollar todos ante estas nuevas circunstancias. Claro, porque además no va a ser, un periodo post pandemia, pero no es post pandemia, es que se va a mantener la enfermedad, va a mantenerse también de alguna manera entre el resto de las enfermedades respiratorias agudas, y tenemos no solamente que volver a las actividades, sino que tendremos que mantener algunas medidas y tendremos igualmente que aprender a convivir con eso. O sea que yo creo que la tarea que les espera es bastante grande, y a nosotros nos satisface muchísimo que estén trabajando, porque indudablemente los psicólogos han vuelto a dar la talla en lo que la universidad espera de ellos. Le agradezco que haya estado con nosotros, que haya abandonado momentáneamente el aislamiento para venir a compartir información junto con nosotros, y manténgase, siga trabajando, quédese en casa, y ya estaremos conversando nuevamente en este espacio. Usted ya se dio cuenta, o sea, nuestro psicólogo, también a tono con lo que está haciendo el país, han adelantado en las investigaciones, en lo que está pasando ahora, en cuál es el impacto que tiene, y también en lo que vendrá, que es el objetivo de la ciencia, no solamente ver el fenómeno,
ayudar a resolverlo, sino adelantarse también a sus posibles consecuencias. Nosotros vamos a seguir porque la ciencia tiene en la historia de la universidad un impacto importantísimo, una presencia que es vital. Este capítulo especial de la serie del 70 aniversario de la universidad dedicado a la ciencia nos lo va a recordar en todos sus puntos. Siga con nosotros y vamos con más dentro de unos minutos. En la Universidad de Oriente también puedes hacer realidad tus proyectos, por ejemplo, contribuir al desarrollo de la tecnología y a un mejor conocimiento de tu entorno y del país. Biomédica, energía, tecnologías de la información, producción de alimentos, biotecnología. Seguro, aquí encontrarás algún campo en el que puedas explotar todas tus potencialidades. La universidad hoy cuenta con 12 líneas de investigación. De manera general agrupan incluso nuestras grandes fortalezas y las potencialidades que tiene esta casa de altos estudios, con un potencial científico fuerte. Cuenta en estos momentos con más de 400 doctores en ciencia, agrupados en diferentes especialidades, áreas del conocimiento, y más de 900 máster en diferentes programas académicos. De alguna manera los estudiantes se vinculan a trabajos científicos, investigaciones científicas de conjunto con los profesores basados en esas problemáticas. Va a encontrar una universidad fortalecida en la gestión del posgrado y que deben ofrecer de conjunto con nuestras líneas de investigación la posibilidad de una formación de excelencia en las ramas del conocimiento, de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, las ciencias sociales, las ciencias técnicas, las ciencias económicas y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las ciencias pedagógicas y las ciencias de la cultura física y el deporte. En estos momentos tenemos 28 programas de doctorado. Posgrado en Cuba y sobre todo en esa universidad no es el estudiante recibir, es el estudiante aportar. Ya es momento de aportar, es un momento de búsqueda y de consolidar su proyecto académico, su proyecto científico. Es indudable el impacto que para el territorio ha tenido la existencia de una institución de esta categoría. Es impensable prácticamente que usted hable de desarrollo económico, social, de una región que no esté en estrecho vínculo con la acción de las universidades. Y pienso que fue una base importante que me ha aportado y me sigue aportando para el desempeño en esta labor que estoy desarrollando ahora como ministra del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente del país. Porque la Universidad de Oriente tiene muchos centros de investigación científica que han hecho muchos aportes, no solamente al territorio de Santiago, sino al país. En nuestra universidad contamos con 10 centros de investigación aplicados al desarrollo de la ciencia y la sociedad. Entre estos centros hay 2 que son de referencia nacional. El de Biofísica Médica, fundado por el líder histórico Fidel Castro, y donde estamos ahora, en el Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado. Hoy tenemos un abanico de resultados que permiten trabajar en varios hospitales de la
Bien, continuamos este intercambio que estamos teniendo en la mañana de este día 20 de mayo del 2020, justamente a propósito del aporte que la universidad ha estado haciendo desde la ciencia a este periodo tan difícil de enfrentamiento a la COVID-19. Y uno de los temas más importantes que ha hablado el presidente de la República y que el que ha estado enfrascado todo el país ha sido la producción de alimentos. Y dentro de la producción de alimentos hay iniciativas que a lo mejor no son muy conocidas, pero que es importante también para que se vea que el espectro es bastante amplio y también derivados que pueden ayudar a la nutrición del pueblo. Nuestra Universidad de Oriente tiene el Centro de Estudios de Biotecnología Industrial de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, y en el cual durante años se ha desarrollado una investigación muy importante en torno también a un producto que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con la nutrición, un elemento para el cual hemos invitado en este contacto al doctor Humberto Morris Quevedo, director del Centro de Estudios de Biotecnología Industrial, que recientemente además ha recibido varios premios y reconocimientos por esta investigación. Doctor Morris, bienvenido a nuestro panel informativo, un placer saludarlo como siempre. Ahora, a propósito del tema de los alimentos, ustedes han desarrollado durante estos años una investigación muy importante en torno a la producción de setas comestibles. ¿En qué estado está esta investigación ahora y cómo esa investigación tiene un impacto, una relación con esta situación que estamos viviendo respecto a la epidemia de la COVID-19? Sí, buenos días, Víctor, y gracias por esta posibilidad de compartir con quienes nos siguen a través de los espacios informativos de nuestra universidad las experiencias que desarrolla nuestro Centro de Estudios de Biotecnología Industrial en las actuales circunstancias, y específicamente nuestro trabajo, la tarea que estamos acometiendo está relacionada directamente, como decías, con la producción de alimentos, específicamente con el tema de las setas comestibles, que es de esos resultados que se remontan a la creación de nuestro centro el 2 de noviembre de 1992, resultado liderado por la doctora Rosa Catalina Bermúdez, nuestra directora fundadora, profesora de mérito de nuestra Universidad de Oriente, que nos acompaña para nuestra satisfacción en nuestro claustro. ¿Por qué el tema de las setas comestibles en Cuba, sus antecedentes en nuestra universidad? Este es un alimento que, si bien no es de los popularmente consumidos por la población cubana, tiene una tradición de uso en el mundo desde tiempos inmemoriales. Como alimento tiene un alto contenido de proteínas, aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales, fibra dietética, o sea, es de un alto valor nutricional, pero adicionalmente posee una serie de componentes que revisten interés farmacológico. Son numerosas las propiedades que justifican su empleo, tanto en la prevención, que es algo muy importante en estos tiempos, como en el tratamiento de determinadas enfermedades una vez establecidas. Para todos los que han seguido en este tiempo las conferencias de prensa diarias del doctor Durán, el director de epidemiología del MINSAP, se han destacado dos elementos que son muy importantes en la prevención de esta enfermedad, sobre todo en los grupos más vulnerables, y es el tema del estado inmunitario de las personas, especialmente en individuos de la tercera edad o aquellos que están aquejados de determinadas enfermedades. Pues justamente las investigaciones que ha desarrollado nuestro grupo en estos últimos 15 años y que han sido merecedoras de los premios que mencionabas, que como he dicho en otros espacios, es resultado del trabajo colectivo de numerosos especialistas, no solamente en nuestro centro, sino también de otras áreas de la universidad y de instituciones del territorio, como el Centro de Toxicología y Biomedicina, y hospitales como el Hospital Oncológico Provincial Conrado Benítez y el Hospital Clínico Quirúrgico Dr. Juan Bruno Sayas Alfonso. Estas investigaciones que se han desarrollado tanto en sistemas, o sea, cultivos celulares, como en modelos animales, han evidenciado las importantes propiedades estimuladoras de la respuesta inmune que tiene esta seta comestible.
Por esta razón constituye desde el punto de vista nutricional un alimento funcional, o sea, un alimento que además de aportar nutrientes contribuye a la prevención y al manejo de determinadas enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario. Y otro aspecto que también se ha mencionado en varias conferencias de prensa es la importancia del consumo de antioxidantes, y también estas setas comestibles en su composición contienen una serie de sustancias que contribuyen a modular el estrés oxidativo y de esta forma prevenir o lograr que la enfermedad transite de una forma, digamos, más benigna que en el resto de otros pacientes. En estos momentos nuestro centro de estudios tiene montada una producción de setas comestibles. Esperamos, porque transita por un buen proceso, contar con cerca de 20 kilogramos de setas frescas. No es una gran cantidad, es el modesto aporte que en estos tiempos de COVID puede realizar nuestra Universidad de Oriente, y de ella pensamos una parte de estas setas procesadas destinarla a algún grupo que reúna, que caiga en este sector de los vulnerables, o quizás a personal de la salud que ha estado trabajando con estos pacientes. Y un segundo aspecto muy importante, que es también la diversificación de los productos de setas comestibles, no solamente el alimento, sino también el desarrollo de suplementos dietéticos de una forma más dosificada, como pueden ser los polvos, tabletas, que puedan, no solamente pensando en el día de hoy, como planteabas, es una enfermedad que al menos en años próximos tendrá un carácter también endémico, y es muy importante entonces todo este trabajo de prevención desde la nutrición de la población. Y en este caso tenemos proyectos en curso con el Laboratorio Farmacéutico Oriente, prestigiosa institución adscrita a Biocuba Pharma, con un gran trabajo en el campo de los productos naturales, y también la idea con Biocuba Pharma es el desarrollo de algún suplemento nutricional que pueda en el futuro cercano ser registrado, y de esta forma también incorporarse al arsenal de productos que desde la prevención y tratamiento puedan servir para el enfrentamiento a la COVID y a otras enfermedades que cursen con carácter infeccioso, infecciones virales, bacterianas, por citar algunos ejemplos. Claro, doctor Morri, o sea, es muy interesante porque al final, o sea, no es un alimento común, como dicen las personas, pero que tiene un grupo importante de propiedades, como usted acaba de explicar, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de la estimulación de la respuesta inmune y desde el punto de vista también antioxidante. Por lo tanto, este aporte no es solamente un pequeño aporte, como usted dice, a algunos estados o grupos vulnerables, sino que también será un adelanto de lo que pudiera ser también una diversificación mayor y un incremento en la producción de ese tipo de productos. O sea, se ha estado conversando también sobre, a partir de este resultado, que se pueda incrementar su producción, que se pueda hacer, digamos, una ampliación de este proceso. Sí, es muy importante tu observación, Víctor, y en este sentido cabe destacar que nuestro centro en la región oriental, un poco más allá, es líder en el desarrollo de tecnologías de cultivo de esta seta comestible sobre diversos subproductos agrícolas, y en tal dirección se han realizado transferencias tecnológicas desde hace ya cerca de 15 años también. Por ejemplo, la Estación Agroforestal Experimental de Tercer Frente, que cuenta con 2 plantas productoras de mayor capacidad, y habitualmente son las que se transfieren a las empresas conserveras del territorio. Quizás recordemos la presencia que en algunos momentos del año tienen las setas en salmuera en los mercados biosaludables de nuestra ciudad, y estas se procesan en las empresas La Avispa y también en la miniindustria de contramaestre, o sea que por ahí hay un aporte, y este escenario también ha servido de marco para la propuesta de nuevos proyectos de desarrollo que conduzcan a fomentar la creación de plantas productoras en aras de satisfacer demandas crecientes que pueden tener las setas comestibles, tanto en la nutrición como en la obtención de suplementos. En este sentido ha sido muy importante el papel, es válido destacarlo, del Departamento de Comercialización y Transferencia de nuestra
tu universidad y del proyecto BLIR, que han incidido favorablemente en identificar y establecer encadenamientos productivos que nos permitan llegar a feliz término estas iniciativas. Está claro, o sea, muchísimas gracias, doctor Morris, por esta participación, porque además nos acerca a un tema que es muy importante para nosotros, el tema de la nutrición. Nosotros que no estamos acostumbrados, o sea, a veces lo vemos, el producto, lo vemos en los estantes, no sabemos lo que es, no hay costumbre, pero es muy importante que la gente pueda conocer también, y este es un momento para también comprobar en el terreno que aporta elementos nutricionales, estimula el sistema inmunológico y también es un antioxidante muy importante, así que es importante también que nosotros aprovechemos este espacio para dar a conocer esto y que nosotros podamos también decirle a nuestra población que es una alternativa viable para poder incrementar también, o sea, y la resistencia de nuestro organismo ante las diferentes enfermedades. Pero le agradezco al director del Centro de Estudios de Biotecnología Industrial. Nosotros estamos continuando con nuestra presentación y vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con nuestra periodista Aidemaría Kiala Pérez, quien nos va a acercar también a cómo se ha reflejado este trabajo, estas investigaciones de la Universidad de Oriente en los diferentes medios digitales con los que contamos. No se vaya, que seguimos conversando hoy sobre la ciencia universitaria en tiempos de COVID-19. Las producciones de la ciencia deben ocupar un día el primer lugar de la economía nacional, pero a partir de los escasos recursos, sobre todo recursos energéticos que tenemos en nuestro país, tenemos que desarrollar las producciones de la inteligencia, y ese es nuestro lugar en el mundo, no habrá otro. Todas estas que se derivan del esfuerzo que estamos haciendo en las investigaciones y de los productos de las investigaciones, porque en eso podemos competir con japoneses, alemanes, con quienes sean. En nombre de los trabajadores de la universidad y del centro, que siempre estaremos del lado del deber, pedirle que nos dedique como recuerdo de su visita a este centro, este ejemplar de la historia nacional. ¿Qué día es hoy? Febrero 10. Febrero 10 de 1993, día de la inauguración del Centro de Biofísica Médica. Bueno, ya lo declaramos inaugurado. Claro. Al Centro de Biofísica Médica de Santiago de Cuba, orgullo no solo de la ciudad de héroes, sino de toda la patria. Felicidades y a forjar nuevos sueños, hermosas realidades de mañana. La ciencia, la tecnología y la innovación se han convertido en pilares esenciales en la lucha contra la COVID-19 en Cuba. Desde la interdisciplinariedad se han creado mecanismos para poder entender y solucionar desde diferentes ramas del saber las diferentes problemáticas que se suscitan en la sociedad a raíz de esta enfermedad. La Universidad de Oriente, pues efectivamente se ha formado parte de este grupo de científicos que de toda Cuba han puesto su granito de arena para resolver estas problemáticas. Específicamente desde la Universidad de Oriente vamos a hacer un repaso por algunos de estos avances científico-tecnológicos que ha tenido nuestra alma mater oriental. Y para ello lo hacemos acercándonos a nuestro sitio La Tablilla, donde usted podrá encontrar información en tiempo real sobre todo lo que acontece en nuestra universidad. Y empezamos con una noticia que es de vital importancia para el trabajo que realizan muchos de los profesores de nuestra universidad, y es todo lo concerniente con el grupo técnico asesor, y es que crear grupos multidisciplinarios que puedan responder a estas diferentes preguntas que se suscitan en nuestra sociedad a raíz de esta pandemia, pues se convierte en un eslabón esencial en el desarrollo científico. Conformado por 4 subgrupos, estos profesionales pues se encargan no solamente de dar respuesta a esta problemática, sino también de asesorar al Consejo de Defensa Provincial y a la Dirección Provincial de Salud Pública del territorio. También lo hacen, como hablábamos anteriormente, el Centro de Biotecnología Industrial, y es que este centro lleva mucho tiempo trabajando todo lo que tiene que ver con las setas. Estas setas o estos hongos también juegan un papel importante en la lucha contra la COVID, sobre todo por no solamente su valor dietético, sino también por las propiedades inmunológicas que tienen.
También, ya lo habíamos comentado anteriormente, la aplicación Wise Pocket, esta aplicación que sirve básicamente de canal entre la población santiaguera y el Consejo de Defensa Provincial, donde usted podrá conocer todas las medidas tomadas en el territorio y que también pueden ser aplicables este tipo de aplicación para otros territorios de la provincia. También, ahorita lo escuchábamos a la profesora Aymara hablando de todo lo que tiene que ver con orientación psicológica, y es que en la tablilla usted también puede encontrar pues como una plataforma para poder ingresar sus inquietudes, sus dudas, donde diferentes profesores pues estarán evacuando estas dudas, y para ello usted puede entrar aquí, ver los números de teléfonos que tenemos, y si no es el caso, pues puede dejarnos unos comentarios y los profesores pues evacuarán estas dudas. También vamos a acercarnos a los medios de comunicación nacionales, y es que todo lo que tiene que ver con la ciencia pues se ha convertido en tendencia en todos nuestros medios de comunicación masiva, y ese es el caso, por ejemplo, de cómo nuestro presidente Miguel Díaz-Canel pues chequea todo lo que tiene que ver con el desarrollo científico del país, no solamente con lo concerniente a la vacuna, sino también con todas las iniciativas que se llevan desde todos los centros y de todas las entidades del país pues para aportar en la lucha contra la pandemia. También los estudios de población que han demostrado ser una herramienta indispensable en la lucha contra la COVID, sobre todo con respecto a los últimos casos que se han suscitado en el país, que son gracias a estos estudios de población. Pues en el caso de Santiago de Cuba también se estarán aplicando estos estudios pues para conocer también si existen en la población algunas otras personas que no han sido identificadas y que hoy por hoy se mantienen de forma asintomática. Eso lo veíamos, lo recoge el periódico Sierra Maestra, que es el periódico de nuestro territorio. Usted recuerde, toda la información concerniente a la Universidad de Oriente, las medidas tomadas por esta y todo lo que tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico de nuestra alma mater oriental, pues lo podrá encontrar no solamente en la tablilla, sino también en nuestros perfiles institucionales, universidadoriente.cuba, en Facebook, Twitter y YouTube. La ciencia, la tecnología y la innovación se han convertido en pilares esenciales para el enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba. Desde la interdisciplinariedad se construyen respuestas basadas en el conocimiento especializado y las investigaciones científicas. Todo esto, unido a la integración de múltiples fuentes de datos, posibilitan mapear y anticipar la propagación del virus. El Grupo Técnico Asesor del Consejo de Defensa y la Dirección Provincial de Salud en Santiago de Cuba funciona con los aportes científicos de un equipo multidisciplinario. El estudio de elementos para resolver las complejas problemáticas generadas por la pandemia es una práctica diaria que facilita la toma de decisiones en la provincia. Elaboramos una propuesta de integración de este grupo que inicialmente planteamos que debía estar conformado por especialistas en epidemiología, también debían integrarlo matemáticos, informáticos, sociólogos, geógrafos y compañeros especialistas de GeoCuba, que conocíamos que tenían herramientas que nos podían ayudar sobre todo a la ubicación espacial de los casos que íbamos teniendo en Santiago de Cuba. Este grupo fue convocado a los directores de estos organismos, sobre todo a la rectora de la Universidad de Oriente, ya que necesitábamos de algunos integrantes, que algunos integrantes procedieran de facultades clave en nuestra universidad, como es la Facultad de Informática, de Ciencias Informáticas, la Facultad de Humanidades, sobre todo con la carrera de Sociología y Psicología, y también, bueno, pues con físicos, informáticos, etc. El trabajo en equipo de estos especialistas ha logrado instrumentos útiles que permiten pronosticar y evaluar la evolución de la enfermedad en el territorio. En este grupo también hemos recibido un apoyo muy importante de los compañeros de informática del Ministerio del Interior, sobre todo a veces para la localización de direcciones, aportes que ellos nos pueden dar, informaciones que nos pueden facilitar sobre todo por inmigración de la cantidad de viajeros que entran o que salen. Para el inicio de la epidemia esto fue una información muy valiosa
porque nos permitió conocer la cantidad de viajeros, de santiagueros que arribaron a nuestro territorio en los primeros 3 meses del año. Y esto nos dio la posibilidad de ver el escenario que con esta población de riesgo, es decir, personas que venían del extranjero, pues teníamos en el preámbulo o en los primeros momentos de nuestra epidemia en Santiago de Cuba. Sin informaciones confiables, no se puede revelar la dimensión del problema. De ahí la importancia de crear plataformas que centralizan, conectan y visualizan los datos recopilados. La decisión fundamental fue la conformación de un tablero estadístico donde se recogen diariamente en tiempo real la situación que se va generando de la enfermedad, los contagios que se producen en la provincia, así como todo el tema relacionado con las muestras que se analizan en el laboratorio de Santiago de Cuba, las altas médicas, los fallecimientos, o sea, todos los datos estadísticos que se van generando en el día a día sobre la enfermedad se recogen, se acumulan, se procesan y se muestran gráficamente a través de herramientas computacionales en un tablero, en un sitio web diseñado al respecto. La empresa Datis diseñó la herramienta Vínculos, capaz de analizar las relaciones que se generan en una red social. La misma permite a los epidemiólogos determinar, a partir de los contactos declarados por los positivos, otras personas vulnerables a contraer la enfermedad, considerando también los contactos en común. Por otra parte, la empresa GeoCuba Oriente Sur colabora con la plataforma informática GeoSalud. Esta permite realizar análisis georreferenciados para la ubicación espacial de los casos positivos y sus contactos. Las herramientas matemáticas también son utilizadas para conocer la evolución de la enfermedad en el territorio, así como los posibles escenarios. Hemos enfocado la estimación de las predicciones, sobre todo utilizando los modelos que tradicionalmente se utilizan en epidemias, en el estudio de evolución de epidemias, por ejemplo, modelos compartimentales que dividen los grupos de personas involucrados en la epidemia entre, por ejemplo, clasificaciones como susceptibles, infectados, recuperados. Algunos incluyen expuestos, algunos incluyen lamentablemente fallecidos. O sea, esas combinaciones de modelos las hemos valorado, las hemos utilizado y estamos utilizando herramientas bayesianas tanto para estimar los parámetros como para seleccionar los modelos entre los candidatos, o sea, cuáles se ajustan más a la evidencia que ofrece nuestra realidad aquí en Santiago de Cuba. Estas herramientas bayesianas son muy útiles porque por definición permiten incluir las creencias a priori que uno tiene sobre los parámetros. Entonces eso nos da la flexibilidad de introducir en la estimación de los modelos todo el cúmulo de experiencia que tienen los epidemiólogos y los especialistas de la provincia, que es un caudal importante para el trabajo de los matemáticos. También se construye una mirada social de la problemática mediante el análisis de la percepción del riesgo, comportamientos y vulnerabilidades de los diferentes grupos sociales ante la enfermedad. Acabamos de terminar, estamos procesando una encuesta sociológica que hicimos a una muestra de la población en Santiago de Cuba. Se diseñó esa muestra en un grupo de barrios en Santiago de Cuba, barrios representativos de nuestra ciudad. Identificaron alrededor de 400 personas, en eso nos ayudó el MININ en sus bases de datos. Aleatoriamente escogimos esas personas y se les hizo una entrevista. En una encuesta que diseñamos para explorar varios aspectos. Percepción sobre la epidemia, qué sentimientos ha generado, cuáles son los elementos que consideran esas personas que influyen en que la gente no cumpla con el aislamiento social. Generar instrumentos que permitan documentar y analizar la situación actual facilita la evaluación de los estudios epidemiológicos, la detención de fuentes de infección y la calidad de las historias epidemiológicas. El Grupo Técnico Asesor, radicado en la Universidad de Oriente,
es muestra fehaciente de la importancia de integrar las diferentes ramas del saber para dar soluciones integrales a las problemáticas que se suscitan en la sociedad, lo que permite óptimos resultados de trabajo y responde a las necesidades del país en cuanto a la imprescindible integración de todos en pos del bien común. Podido percatarse en nuestra provincia, el Grupo Técnico Asesor ha suministrado información de primera mano para la toma de decisiones de cómo se va a hacer el manejo en el territorio del enfrentamiento a la COVID-19. Y justamente a propósito de este Grupo Técnico Asesor y de la mención que se ha hecho del trabajo de la Universidad de Oriente, vamos a aprovechar este intercambio, este panel informativo también para acercarnos a dos de los integrantes de este grupo que representan a nuestra universidad y que han sido parte también de esta información que ha ayudado a la toma de decisiones. Saludo en primer lugar en este intercambio al doctor Osmani Soler Nariño, jefe del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Oriente, y que justamente a propósito de una de las informaciones que estábamos revisando, o sea, escuchando en este trabajo, se han hecho varios estudios desde el punto de vista sociológico para estudiar el desarrollo de esta epidemia en Santiago de Cuba y por supuesto para saber cómo se va a operar respecto a esto. Sobre este tema, Osmani, bienvenido. Y bueno, ¿qué se ha hecho en el Grupo Técnico Asesor sobre estos estudios sociológicos? Bueno, en primer lugar, agradecerle a la dirección de la universidad de poder participar en este panel y de exponer nuestras experiencias en el trabajo, ¿no?, que hemos realizado en este grupo multidisciplinario que sesionó acá en la Universidad de Oriente. Bueno, lo primero, antes de partir y dar respuesta a su pregunta, es un grupo, nosotros conformamos un grupo que complejo, ¿no?, en el sentido que hemos tenido no solamente de la Facultad de Ciencias Sociales, del Centro de Estudios de Sociales y Caribeños, también nuestro Departamento de Sociología y también la dirección de la Facultad de Ciencias Sociales. Pero nos hemos acoplado también a otras investigaciones desde el punto de vista epidemiológico, del grupo de matemáticas, de geografía. Entonces ha sido un grupo grande que nosotros hemos tratado de aportar nuestro granito de arena del matiz sociológico. Bueno, lo primero que nos dimos a la tarea es, primeramente, evaluar determinantes sociales que pueden incidir en lo que se conoce como la percepción de riesgo, que fue el primer estudio que nosotros realizamos en torno a un cuestionario que nos iba a dar alguna medida por dónde iban los comportamientos de la población en Santiago de Cuba en relación al COVID. Este fue el primer estudio, y el segundo estudio fue relacionado con la movilidad poblacional, también justamente para medir un poco lo que todo el mundo de alguna manera maneja, que es el confinamiento social o aislamiento social, como se conoce. En el caso del primer estudio, lo dirigimos sobre todo a 8 consejos populares del municipio de Santiago de Cuba. Se trabajó justamente con algunos elementos que tienen que ver lo que nosotros llamamos criterio para la selección. Algunos de estos consejos son consejos que tienen un nivel determinado de vulnerabilidad social. Claro, esta vulnerabilidad también es determinada, lo trabajamos con datos que nos dio el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como el gobierno. Son 8 consejos, solamente mencionar algunos como el 30 de noviembre, Chicharrones, Flores, el centro de la ciudad, el Cristo. Son 8 de los consejos con los que nosotros trabajamos. En estos consejos también se incluyó que epidemiología nos aportó, donde fueron detectados algunos casos de COVID, fue otro de los criterios que también nosotros tuvimos. La población fue tomada en materia de criterios estadísticos a un 5% en el trabajo del margen de error, y un nivel de confianza de un 95%. Esto nos permitió trabajar con una población de alrededor de 384 personas en el cuestionario, a partir de diferentes subvariables que nosotros trabajamos. Nosotros nos apoyamos mucho en los modelos matemáticos, que después le van a poder hablar de eso. En los modelos matemáticos, yo creo que hay una parte importante que fue un reto para nosotros en materia de sociología, porque nunca habíamos habíamos tenido esos intercambios. Fue un reto y fue una experiencia maravillosa, y en los modelos matemáticos ellos nos insistieron en 3 variables fundamentales, que es por donde nosotros nos movimos, que fueron la respuesta de los individuos, las acciones del gobierno y la percepción de riesgo.
en esos elementos hay resultados importantes que después puedo comentárselos, y en esto mismo tratamos de vincularlo a la parte de la observación de cómo medir ese aislamiento social. O sea, esos son temas, o sea, ¿qué arroja esta investigación que ha servido, digamos, para que el Consejo de Defensa Provincial pueda ajustar, adaptar o tomar nuevas medidas? Bueno, la investigación en materia de percepción de riesgo, nosotros pudiéramos decir, los datos brindaron de que, y eso creo que tiene un fundamento en todo lo que ha hecho en materia de medios de comunicación, de información, de divulgación, el Estado cubano también a nivel territorial, de cómo podemos asumir, de cómo enfrentar la problemática de la pandemia, la COVID. Estos resultados evidenciaron que las personas tienen, pudiéramos decir, un nivel de conocimiento, y cuando hablo de nivel de conocimiento es en el uso de los medios. Sí, los datos reflejaron que las personas conocen que tienen que usar el nasobuco, que mantener la distancia social, etc. Sin embargo, a pesar de todos estos elementos que nosotros se evidenciaron, los datos también mostraron que muchas personas, a pesar de que conocen, ellos dicen que tienen que salir, por supuesto, a buscar los elementos, algo que nosotros de alguna manera conocemos. De alguna forma nosotros también nos llevó a cambiar un poco la lógica, y eso lo comentábamos nosotros con los matemáticos, que ya no sería solo la percepción, sino las situaciones de riesgo en las cuales las personas se enfrentan. Y creo que en materia de políticas públicas, nosotros la información que dimos es el control que debe seguir imperando, de alguna manera, organizando, porque las personas de alguna manera tienen que salir, pero esa salida implica que las personas se adentren en determinadas situaciones de riesgo, digamos en colas, en cosas. También de alguna manera el estudio reflejó, y yo creo que hay que hacer una mirada no solamente en materia de pandemia, sino también en pospandemia, y es muchas de las problemáticas que hoy tienen nuestras comunidades, que tiene que ver con el hacinamiento, que tiene que ver con el bajo ingreso, que tiene que ver con hay un gran % de madres solas al frente del cuidado de los niños. Esto es llamativo, y de alguna manera es llamativa para las políticas públicas a nivel territorial. Yo creo que también hay que pensar en eso, porque en condiciones de aislamiento esto puede acrecentarse mucho en materia de género, dígase la violencia, etcétera, que puede de alguna manera incrementarse. Otros elementos importantes en materia de resultados tiene que ver que, si bien las personas reconocen todo lo que ha hecho el Estado cubano en materia de no solamente distribución de alimentos, sino también, a pesar de la situación que todo el mundo conoce, sino también en materia de cómo asegurar ese aislamiento, confinamiento social a nivel nacional, sino también a nivel territorial, dieron niveles preocupantes, no, pero dieron niveles significativos a niveles de las comunidades. ¿Qué nos dice eso? Que a nivel de la comunidad hay que seguir haciendo trabajo social comunitario. Hay debilidades en las organizaciones comunitarias. Si bien nosotros, y creo que hay que reconocer el apoyo que tuvimos nosotros, los 8 consejos populares, yo creo que las organizaciones a nivel de la comunidad deben fortalecerse mucho más en este trabajo y en el trabajo sobre todo social comunitario en sentido general. Y en cuanto a la observación y la movilidad, dieron, por supuesto, las tendencias de cómo la gente se desplaza. Uno de los distritos que más resultados altos dio en materia de movilidad poblacional fue el Distrito 2, y eso es evidente porque el centro de la ciudad, ¿no? Donde está toda la red de servicios, toda la red de alimentos, y después tiene un nivel significativo también el Distrito 3 y el Distrito 1, que tiene que ver con todo distrito, José Martí, también los distritos que tienen una mayor concentración poblacional y están en lugares que además permiten ese nivel de movilidad. Claro, porque está más alejado. El 4 tiene sus características, pero el 4 incluye la del Santa María, que está un poco más alejado. Correcto. También otro dato que dio la movilidad, porque nosotros trabajamos con la movilidad, era medir esto, pero también ver lo que tiene que ver con variables sociodemográficas, ¿no? A partir de determinados puntos de alta concentración de la población, y dieron, aunque en algunos consejos populares se refleja de una manera diferencial, son más los hombres que las mujeres los que tienden a moverse. Los adultos, en sentido general, los índices en jóvenes, adolescentes, niños son muy bajos, lo que alerto. Esto no quiere decir que a niveles de las comunidades, ya en determinados horarios nosotros veamos, porque eso lo pudimos ver, adolescentes, niños en las calles.
yo creo que hay que dar otra mirada, y eso lo expresamos de alguna manera, nos da, y esto juega un poco, tiene una relación con el cuestionario, de que justamente pudiéramos decir que son los hombres los que se mueven más en las cuestiones de estos alimentos, pero esto nos da una mirada también lo que reproduce determinadas desigualdades de género a nivel de los hogares. Yo creo que esto hay que pensarlo, yo creo que tiene que ser una mirada, porque estos estudios nos dan también por dónde tenemos que seguir insistiendo, por dónde tenemos que seguir mirando, porque yo creo que es importante esta etapa, que yo creo que la vamos ganando con la actuación de todos, pero también hay que mirar a la otra etapa que nos toca de recuperación, que es una etapa también compleja. Claro, además, porque una situación de crisis, de emergencia como esta, revela también determinadas situaciones sociales que a lo mejor en tiempos normales uno no las puede vislumbrar bien. Y esto no solamente, o sea, lo más importante de esta investigación no solamente es que aporta información para que el Consejo de Defensa tome decisiones en cuanto al control de la movilidad, en cuanto a la distribución de los alimentos, en cuanto a la activación de otros mecanismos en las comunidades, porque además está trabajando con información vital, o sea, con información que además que se actualiza frecuentemente, sino que también eso nos está generando un grupo de retos para enfrentar después que termine la COVID-19, y por lo tanto en esta tarea tanto estudiantes como profesores del Departamento de Sociología, y en un nivel de integración con otras especialidades de la facultad y de la universidad, han permitido hacer este estudio, y que por supuesto nuestra universidad esté presente con esos resultados en el Consejo, en el grupo técnico asesor del Consejo de Defensa Provincial. Muchísimas gracias al doctor Osmani Soler, le agradecemos también que haya dejado por un ratico su trabajo en el grupo técnico para venir a acompañarnos, y nosotros vamos a continuar justamente conversando sobre el trabajo que tenemos en este grupo técnico provincial, porque junto a nosotros también está el máster en Ciencias Eric Ramírez Torres, profesor del Departamento de Biomédica de la Facultad de Ingeniería en Telecomunicaciones, Informática y Biomédica de nuestra Universidad de Oriente, que también representa a nuestra alma mater en este grupo técnico asesor, pero esta vez a propósito de la referencia que estaba haciendo el doctor Osmani Soler relacionado con el tema de los modelos matemáticos. O sea, se ha hablado mucho de modelos matemáticos en el país. Todo el mundo habla, el doctor Raúl Guinovar, por suerte se acordaron también de que nosotros tenemos tenemos matemática aquí, que también estamos trabajando en eso. Y a propósito de este tema, Eric, ¿cuáles son los modelos? ¿Cómo han estado ustedes inmersos en este procesamiento de la información, en esta elaboración de las tendencias? ¿Cuáles son los mecanismos fundamentales que han usado para poder ayudar a la toma de decisiones del Consejo de Defensa Provincial? Bien, buenos días, gracias por la invitación. En primer lugar quiero decir que el grupo de matemáticos es una simplificación que utilizamos, pero en el grupo hay ingenieros, físicos, informáticos, matemáticos. Yo, por ejemplo, como decías, soy del Departamento de Biomédica, y quiero aprovechar para saludar a mis colegas del departamento que hace tiempo que no nos vemos porque hemos sido disciplinados con el distanciamiento físico, no el social. Hemos sido disciplinados con eso. Entonces, ¿cómo entender el uso de las matemáticas en la lucha contra la COVID-19? ¿Y cómo entender lo que estamos haciendo? Bueno, a ver, hay que entender que la matemática sirve primero para comprender la fenomenología que hay detrás de un sistema tan complejo como una epidemia. Luego también sirve para predecir el comportamiento de algunas variables, y luego también sirve para hacer sugerencias a las personas que toman decisiones con respecto a la epidemia. Si tenemos presentes esos tres verbos, o sea, entender, predecir y sugerir, se va a ver mucho más clara la vinculación de la matemática con la lucha contra la COVID-19. Entonces, ¿cómo se logra esto? ¿En qué sentido estamos trabajando? Trabajamos desde dos grandes enfoques. El enfoque basado en datos y el enfoque basado en modelos. Por ejemplo, el enfoque basado en datos, ¿qué permite? Permite buscar correlaciones existentes entre las variables. Por poner un ejemplo bien comprensible, una pregunta como la siguiente: ¿es cierto que las personas, los pacientes hipertensos tienen más probabilidades de evolucionar a ser críticos? O sea, una pregunta como esa se puede intentar responder desde el enfoque basado en datos, pero esa es una quizá un poco evidente, pero hay otras más complejas. Por ejemplo, ¿es cierto que las variables climatológicas influyen en la tasa de transmisión de la enfermedad? O sea, ese tipo de preguntas
se responde desde el enfoque basado en datos. Hay un grupo dentro del grupo de matemáticos que está especializado en la parte basada en datos, y por supuesto a partir de las respuestas a esta pregunta se puede predecir, se puede hacer sugerencias al Consejo de Defensa. Pero tenemos el que es más popular en los medios, el enfoque basado en modelos, ¿no? El enfoque basado en modelos no solamente utiliza los datos, sino que supone que detrás del comportamiento de esos datos hay alguna ley subyacente que es susceptible de ser modelada matemáticamente. Entonces, una vez que esos modelos se ajustan a los datos, utilizamos los modelos para entender, predecir y sugerir. ¿De qué nos ha servido? Hemos dado sugerencias relacionadas, por ejemplo, hemos presentado al Consejo de Defensa los distintos escenarios posibles y ellos han tomado las decisiones basadas en los peores escenarios, tratando de evitar los peores escenarios. Esa es una de las sugerencias que hemos hecho basada en modelos. Otra, por ejemplo, les hemos mostrado los momentos más críticos en que si se produce unos eventos que llamamos superdifusores, eventos de indisciplinas sociales, de contagios masivos en algunos lugares, pues en los momentos que es más sensible la evolución para que esos eventos afecten peor el comportamiento de la epidemia. Otro por ejemplo, otro resultado es que, por ejemplo, hay momentos en la evolución de la epidemia en que aparentemente se pueden relajar las medidas y los modelos predicen que no. Por ejemplo, ahora mismo llevamos unos cuantos días sin casos, pero los modelos dicen que eso no significa que haya 0 casos en la provincia de Santiago de Cuba. Lo que significa es que, por ejemplo, el número reproductivo básico, que es un número que se utiliza, un parámetro que se utiliza para describir las epidemias, es menor que 1. ¿Qué significa eso? Que los casos que quedan, por suerte para nosotros, aparentemente se están recuperando más rápido que lo que están infectando. Pero eso no significa que hay que relajar las medidas de distanciamiento social. Eso no ahora. Significa que no haya casos, significa que es probable en este periodo que haya personas que estén incubando el virus o que no hayan aparecido. No, y puede haber infectados. Lo que pasa es que hay un parámetro que los modelos utilizan que describe la evolución de la epidemia, que es el número reproductivo básico, que es, digamos, cuántas personas promedio infecta cada contagiado. Entonces, si ese número es menor que 1, pues la epidemia por sí sola tiende a disminuir, pero no significa que hay que relajar, que hay que bajar los brazos en este momento, y eso lo dicen los modelos. Es el tipo de decisiones que los modelos ayudan a tomar. Nosotros hemos utilizado, bueno, ustedes, como es natural, han utilizado, todo el mundo ha visto, han adaptado alguna información, ha utilizado otras vías, otro tipo de modelación para poder adaptarlo a la provincia de Santiago de Cuba. ¿Han utilizado información que ya existe? Sí, por supuesto, para enfrentar sistemas tan complejos, uno tiene que partir de lo que está hecho para después, si es necesario, hacer algún aporte adicional. Si comparamos con las curvas que han salido a nivel nacional, esos modelos, las curvas que han salido a nivel nacional están basadas en modelos SIR o SIR modificados, que son modelos que dividen a la población en susceptibles, infectados y recuperados. En el caso de la provincia de Santiago de Cuba, nosotros hemos tenido una circunstancia que complica un poco la modelación matemática, pero por una buena razón, y es que tenemos pocos casos. Y cuando tenemos pocos casos, los datos son ruidosos y hacen más difíciles los ajustes de los modelos. Yo les digo a los compañeros del grupo que bendito reto ese, ojalá todas nuestras complicaciones sean porque tenemos pocos casos. Pero lo que nos llevó a eso es que el modelo SIR convencional no lo pudimos ajustar a nuestros datos y tuvimos que adaptar, por ejemplo, un modelo más complejo que ya tuvo éxito en Wuhan, que es el que el doctor mencionaba, que incluye las variables de perfil sociológico y de acción gubernamental, y ese modelo sí nos condujo a buenas predicciones del comportamiento de la enfermedad en nuestra provincia con los datos que tenemos, que son de valores relativamente pequeños, por suerte para nosotros. Eso nos ha permitido también entonces poder hacer las predicciones y poder entonces tomar las medidas, y por supuesto usted acaba de mencionar que incluso no solamente en el tema de la introducción, también decía el doctor Osmani Soler que ustedes los han ayudado al procesamiento de la información de las encuestas, de estos estudios poblacionales que se han hecho. Por lo tanto, no se trata solamente de datos y predicciones, se trata también de ayudar
a poder ordenar un poco la información que está llegando vía a todas estas investigaciones que se han hecho. Sí, no solamente la estadística inferencial, es la descriptiva, es la organizativa de ese grupo de datos, ¿no? Entonces hay un grupo trabajando fuerte en todos esos sentidos. Claro, importante lo que decía el doctor Eric, porque al final no solamente están los matemáticos, o sea, hay ingenieros, hay informáticos, de ciencias de la computación, físicos, o sea, que es un grupo multidisciplinario, porque una de las cosas que ha aportado más a esta circunstancia es justamente la integración entre las diferentes ciencias, porque la multidisciplinariedad es lo que aporta y ayuda a una decisión de mayor nivel para todo esto. Le agradecemos entonces, Eric, el trabajo que ustedes están haciendo, además en representación de nuestra universidad y en el grupo técnico asesor, porque eso es ciencia, además, que se pone en función de la toma de decisiones, y que bueno, que sigan trabajando, porque al final todavía tenemos tiempo, cosas que hacer, y esto va a ser también, llegó para quedarse, porque también habrá decisiones que tomar en el periodo, cuando empiecen las medidas de desescalamiento progresivo, en que habrá que mantenerse vigilante y por lo tanto habrá que seguir utilizando estos modelos para ver esos comportamientos. Muchísimas gracias a Eric por su presencia junto a nosotros aquí, y nosotros vamos a seguir con el panel informativo, porque también este 20 de mayo hay un acontecimiento relacionado con la ciencia. Vamos nosotros a intentar en este momento hacer contacto con una persona que además tiene mucho que ver con el desarrollo de la ciencia en nuestro país y en nuestra universidad, que además tiene un impacto importante en Santiago de Cuba, porque además fue rector durante muchos años de la universidad y en estos momentos está coordinando la filial suroriental de la Academia de Ciencias de Cuba, el doctor Enrique Marañón Reyes, que está en aislamiento en su casa, como es natural. Vamos a intentar comunicarnos con él vía telefónica. Ya estamos, a ver, bien, nos fuimos entonces con el doctor Enrique Marañón. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, maestro? Estamos bien, aquí cumpliendo con el aislamiento y trabajando desde casa todo lo que podemos. Que eso es importante, hay que cuidarse para seguir aportando mucho al país. Por lo menos tratar de eso. Hacemos el esfuerzo para que sea así. Bueno, a propósito, doctor Enrique Marañón, bueno, ustedes sabrán, para que los compañeros saben que usted estuvo mucho tiempo de rector de la universidad, trabajó en el CENPI y además en estos momentos es coordinador de la Academia de Ciencias de Cuba en esta región del país. Y a propósito de la Academia de Ciencias de Cuba, hay una información que va a ser, yo creo que importante para las personas que nos están viendo hoy. Sí, cómo no. Recién acabamos de cumplir el 59 aniversario de la fundación de la Real Academia de Ciencias Médicas, y que constituye los orígenes de la actual Academia de Ciencias. De ahí, en el año 2003, la revolución transforma todo eso. Cambia los métodos, se crea el SIGMA, pero se mantiene la academia. Y se crea en el 2003 se crea una filial en Santiago de Cuba que funcionó todo un tiempo, y entonces ahora se reestructura y se crea una filial de la región suroriental que yo presido, que está formada por personalidades de la ciencia. Queremos hacer un proceso, lo que pasa es que se interpuso el coronavirus, de incorporación de gente joven, sangre nueva, de científicos jóvenes, que hay muchos y que están aportando. Se ha visto ahora con la pandemia. Nuestra misión, en definitiva, los investigadores pertenecen a universidades o centros de investigaciones, pero pertenecerían también a la filial. Pero eso sería más bien como un grupo técnico asesor, como una especie de gran consejo científico que puede trabajar para el gobierno, el partido o las instituciones según se solicite. Pero aparte de esto, también se encarga de la divulgación de la ciencia cubana, y nosotros en particular la ciencia santiaguera y la ciencia suroriental, que queremos que todo el país conozca lo que se hace en esta región. También la estimulación a los científicos. Hemos estado intercambiando con la rectora, con otros centros sobre esto de la pandemia, los trabajos de la pandemia. El Consejo de Defensa Provincial convocó a un grupo, que es lo más importante que se está trabajando, pero hay otras cosas. La universidad tiene muchas cosas. Hay centros como la cosa de medio ambiente, que también se vinculan a la COVID,
y ahora surgió en paralelo el problema sísmico de nuevo. O sea que tenemos un panorama en la provincia que creemos que es muy importante y que debe conocerse. Y yo creo que en este aniversario de la academia, la universidad y los centros de la provincia de Santiago de Cuba, Bayamo y Guantánamo deben mostrar su presencia. Surgió de nuevo la revista Anales de la Academia de Ciencias de Cuba, que yo creo que debemos publicar ahí. No se trata de grandes artículos científicos, sino resúmenes de las cosas que hacemos que se pueden publicar ahí y que le dan visibilidad a la ciencia que hacemos. A eso exhortamos a los profesores universitarios para eso. Claro que sí. Le agradezco muchísimo que haya utilizado parte de su tiempo con nosotros justamente hoy cuando estamos dedicando parte de este panel informativo a dar a conocer las tareas que hemos cumplido desde el punto de vista de la ciencia respecto al enfrentamiento a la COVID-19 desde la Universidad de Oriente. Y bueno, por supuesto, era importante que una personalidad como usted que se refiriera a este evento, a esta conmemoración, y que bueno, ha sido el significado más importante de lo que ha hecho siempre la ciencia y el papel que ha tenido en el desarrollo del país. Le agradecemos, maestro, como siempre me acostumbro a decirle, su presencia junto a nosotros y claro, manténgase ahí en casa cuidándose, cuide a Miriam y por supuesto, cuando todo esto termine, hablaremos muchísimo más sobre la ciencia. Hablaremos muchísimo y gracias a ustedes por llamarme y por comunicarnos, porque todo eso estimula un poco a uno, viendo a los amigos. Bien, ha sido realmente un placer poder contactar con el doctor Marañón, que en medio de este aislamiento, que además ha cumplido estrictamente con las medidas de seguridad, pero se mantiene en activo, como siempre, desde su casa, aportando a la ciencia, contactando con las personas, lo hemos visto también en diferentes espacios, y lo más importante es eso, que se mantenga y que se cuide y que siga con esa lucidez y con esa capacidad, ayudándonos a entender el mundo desde la ciencia. Y bueno, continuamos ya en la parte final de nuestro panel informativo sobre la ciencia versus COVID-19. Lo vieron ahorita en el intercambio con nuestra periodista Aide María Quiala Pérez, el anuncio, lo han visto por nuestros medios y han visto que también en materia de aportes informáticos, no solamente en Cuba se han hecho aplicaciones para la autopesquisa, se han hecho aplicaciones para varias cosas y nuestra universidad ha puesto a prueba justamente en este periodo y ha aportado un resultado importantísimo de investigación que nos va a permitir también aprovechar las nuevas tecnologías para poder entender, enfrentar y poder reaccionar a esta pandemia de la COVID-19 desde Santiago de Cuba. El máster en ciencia Dionis López Ramos, bueno, si tu mamá se entera que de momento se me olvidó tu apellido, pero bueno, le mandamos saludos, sabemos que tu papá está por ahí acompañándote en este día porque están trabajando, pero bueno, el Wise Pocket, Dion, o sea, ¿de qué se trata? Aunque se le haya explicado mucho, ¿de dónde viene este resultado y para qué puede servir el Wise Pocket como herramienta informática o como aplicación en Santiago de Cuba o en otro lugar para enfrentar la COVID-19? Sí. Buenas tardes a todas las personas que están viendo esta emisión de televisión y muchísimas gracias por participar, por permitirnos participar en Wise Pocket, que significa bolsillo inteligente. Es una plataforma digital para la gestión de campañas de bien público, y cuando decimos plataforma quiere decir que hay una serie de aplicaciones, ¿no?, que están en función de que las campañas de bien público se usen las herramientas digitales para que mayor cantidad de personas puedan acceder a las informaciones que tienen estas campañas digitales. Por ejemplo, en lugares donde no hay cobertura de internet sería un problema la actualización desde YouTube o desde Facebook de las informaciones. Entonces la idea de Wise Pocket es que permita que estas organizaciones gubernamentales o no gubernamentales puedan auxiliarse de nuestra plataforma para llegar a mayor cantidad de personas. Nuestra plataforma, que ya fue creada, ¿no?, y tuvo la oportunidad de haber ganado un premio, el Prize Digital, en Bruselas en el 2018. Ya habíamos tenido la oportunidad de haber hecho una campaña de bien público contra el dengue y el Zika en nuestra provincia para esa fecha también, pero surgió este lamentable suceso de la pandemia del COVID-19 y a partir de la iniciativa o la propuesta de uno de los miembros de nuestro grupo, porque es algo que queríamos resaltar, es un grupo bastante multidisciplinario de varios investigadores, no solo del Departamento de Informática, sino del Departamento de Comunicaciones de la misma universidad, la máster en ciencia de Nelly Blanco,
diseñadores como la doctora Sonia Morejón, quien fue ella la que nos propuso, no, mira, vamos a usarlo, a proponerle al Consejo de Defensa Provincial el uso de nuestra plataforma para que le llegue a mayor información al público santiaguero, al pueblo santiaguero, de lo que está aconteciendo, cómo protegerse para el COVID. Y de ahí la idea de bolsillo inteligente, de que tengan el conocimiento en su bolsillo, y algo muy importante para los cubanos, ¿no? Sin la necesidad de consumo de internet. ¿Y por qué decimos esto? Sí, aquí tenemos la aplicación, es muy alegórica a nuestra ciudad, a Santiago de Cuba, con el Chaguito como imagen principal, pero bueno, tiene otras imágenes referentes. La aplicación White Pocket para las campañas de bien público, y en específico para esta del COVID-19, tiene 4 funcionalidades muy importantes. La primera de ellas es la información. Es decir, el público aquí en la información puede ver distintos datos que le interesan sobre el COVID, en este caso sobre el COVID-19, es decir, cómo protegerse para el COVID, cómo construir o cómo desinfectar el nasobuco, cómo realizar compras, pero en esencia lo que va a tener la posibilidad también es de cómo protegernos, ¿no? De poder contar con imágenes y videos que los puede reproducir en su móvil, y bueno, ya puede tener la información en su bolsillo, como hace referencia la aplicación. También la aplicación en sí tiene dentro de ella una autopesquisa familiar, que no es la idea del pesquisador virtual, sino es que la familia, a partir de que uno de los miembros pueda contar con un teléfono inteligente o un tablet, pues pueda consultarse a través de una serie de preguntas y respuestas, de preguntas que uno va dando a la aplicación, pues tener al final un resultado donde le indique la posibilidad de que tenga COVID o no tenga COVID, o deba consultarse al médico. Una cosa muy importante también para la construcción, para la obtención de toda esta información, ¿qué ocurre? ¿No? Que hay muchos datos en las redes sociales, muchos datos en internet, muchos datos, comentarios en la calle, muchas noticias falsas. Y entonces toda la información que aparece en White Pocket ha sido compilada, analizada por los compañeros de ProSalud en Santiago de Cuba, e incluso el Consejo Técnico Asesor del Consejo de Defensa Provincial, que anteriormente hacíamos referencia del aporte que habíamos podido dar desde la Universidad de Oriente, también nos dio, ¿no?, varios datos de cómo se estaba comportando el COVID-19 en nuestra provincia, y esos son los datos que aparecen en la aplicación White Pocket. También la aplicación tiene mapas de la provincia de Santiago de Cuba que van a permitir al Consejo de Defensa Provincial, quizás viéndolo en algún tiempo real, darle información a las personas de dónde ocurren, ¿no? Es decir, en este caso se ven varios puntos, como pueden ser zonas de aislamiento, de zonas de distribución de alimentos o medicinas. ¿Por qué? Porque, como bien tú decías, hay varias aplicaciones en nuestro país que ya dan datos sobre el COVID. Y en este caso, White Pocket lo que se ha creado como una herramienta para el Consejo de Defensa Provincial tenga comunicación directa con el pueblo santiaguero. Es decir, las otras aplicaciones están un poco más a nivel nacional, a nivel provincial quizás, pero ninguna da datos, ¿no?, en la provincia, porque nosotros comentábamos que donde ocurre el contagio es en la ciudad, en el vecino, y entonces lo que te hace falta saber es lo que está pasando en tu contexto. Por eso, White Pocket permite constantemente estar actualizado con los datos, ¿no?, de lo que va ocurriendo en el país, pero también el Consejo de Defensa Provincial, a través de la aplicación, porque como les decía, es una plataforma digital. Parte de la aplicación está en el centro de datos de la Universidad de Oriente. Entonces los usuarios que instalan la aplicación pues pueden actualizarse con esos datos. Es decir, si tienen datos móviles o tienen internet, pueden actualizarse con esos datos, y entonces pueden tener la información que emite el Consejo de Defensa Provincial y los datos generales que están ocurriendo en Santiago de Cuba. Una de las cosas más importantes que tiene la aplicación es que cuando las personas ya tengan instalada White Pocket, a futuro no van a necesitar instalar otras aplicaciones de White Pocket para otras campañas de bien público, sino usando la misma plataforma y compartiendo la información entre personas, pues pueden actualizarse con la nueva información
que se tiene, ¿no?, de otras campañas de bien público, y eso es la ventaja que tiene hoy el Consejo de Defensa Provincial de nuestra provincia, Santiago de Cuba. Claro, Dionis, ¿cómo las personas pueden entonces acceder a esta aplicación? O sea, y una vez que se instala dice que no necesita el consumo de internet, o sea, ¿qué vía usa entonces la aplicación para poderse actualizar? Bueno, la aplicación actualmente está en el sitio de aplicaciones cubanas, Pecaliz. Es decir, uno va en el navegador a través del teléfono o a través de su computadora, pecaliz.cu, y bueno, ahí en la opción de búsqueda pone Wise Pocket y le aparece la posibilidad de descargar la aplicación. Ya actualmente tenemos unas 1033 descargas, que consideramos que es bastante bueno, ¿no?, para el tiempo que la colocamos allí y el peso que tiene, ¿no?, de la aplicación. Y una vez que usted descarga la aplicación y la instala en su teléfono, y entonces la aplicación internamente tiene una serie de fotos, videos, en texto como tal, de los cuales no necesita conectarse a internet. Ahora, para actualizarse de la información diaria, de los partes diarios, generales que ocurren, sí necesita una mínima conectividad a internet. Eso es lo que tratamos de hacer para que lograra usted, sí, para que los usuarios, a través del uso de un servicio en el centro de datos de la Universidad de Oriente, pues el gasto del consumo sea mínimo de la población. O sea, que usted se conecta a internet, eso se actualiza automáticamente. Automáticamente, sí, simplemente le da a actualizar, al botón actualizar. Es decir, yo no tengo internet ahora, pero sí, bueno, claro, le da el botón actualizar de la aplicación y ella se conecta al centro de datos de la Universidad de Oriente y bueno, baja la aplicación, baja, claro, la información actualizada. Pero eso es ya breve, porque ya después ya usted puede con calma revisar la información sin necesidad de tener conexión a internet. Sí. También está en la mochila y en otros sitios de distribución de contenidos populares para nosotros los cubanos. Muy bien, o sea, muy interesante, porque además eso significa no es solamente una aplicación, o sea, que estamos hablando para poderlo hacer, sino que es también la validación de un resultado de investigación que tiene ese equipo multidisciplinario. Sí, exacto. O sea, este es uno de los resultados del grupo científico estudiantil del Departamento de Informática, Polo, que bueno, en esto han aportado varios estudiantes y profesores investigadores. Incluso quería comentarle que para lograr, ¿no?, para ponerla a punto con todos estos datos, tuvimos que hacer un esfuerzo bastante grande en condiciones de teletrabajo. Quería destacar el trabajo de la profesora Elizabeth Astorga, que máster en ciencia, Elizabeth Astorga, que ayudó bastante. Su trabajo fue imprescindible para tenerlo en tiempo y que el público santiaguero pudiera contar con ella. Bien, muy bien. Ya han podido percatarse en nuestro panel informativo que de diferentes puntos de vista nos han quedado también otros parámetros, otros aspectos, otras informaciones, otras líneas de investigación desde las cuales la Universidad de Oriente ha aportado al enfrentamiento de la COVID-19 desde Santiago de Cuba, pero han podido ver desde la psicología, la sociología, los modelos matemáticos, la informática, o sea, durante este periodo, toda la ciencia universitaria posible se ha puesto en función de poder ayudar a la toma de decisiones y de poder entender el fenómeno que ustedes tienen, o sea, que tenemos, por supuesto, en este momento en Santiago de Cuba. Recuerde que esta transmisión usted podrá encontrarla en nuestros sitios, que por supuesto están viendo en pantalla en este momento, en la tablilla, en nuestra página en Twitter, en Facebook, en YouTube. Y bueno, ahí usted puede con calma descargar esta presentación, este video, este panel informativo y poderlo entonces ver, visualizar y poder conocer más sobre lo que la Universidad de Oriente ha estado haciendo desde la ciencia para ayudar a nuestro país al enfrentamiento de la COVID-19. Se han puesto en práctica nuevas investigaciones, se han validado otras, y esto solo ha demostrado la pertinencia que el conocimiento tiene para poder transformar la realidad y enfrentar estos momentos de crisis. Ha sido un placer compartir con ustedes en la mañana de hoy esta información sobre la ciencia universitaria versus la COVID-19, y el próximo lunes estaremos en contacto nuevamente para visualizar de alguna manera cuál ha sido el impacto social, o sea, la participación que ha tenido la comunidad universitaria en diferentes tareas de impacto social, nuestros estudiantes, nuestros profesores, y cómo también hemos estado desde estas medidas de aislamiento aportando en diferentes espacios. Todo eso hace que cumplamos nuestro encargo social de formar a las nuevas generaciones, y todo eso, por supuesto, también tiene que ver con el aporte que hace nuestra Universidad de Oriente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible hasta el 2030. Usted recuerde, si necesita información actualizada, esté con nosotros, busque la información y en nuestros sitios
la va a tener. Un placer compartir con ustedes, nos vemos el próximo lunes.